solamente un versículo que es el 17. Cuando encuentre la gloriosa palabra del Señor, pues glorifíquelo. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya? ¿Todo lo tenemos? Bueno, nuevamente, hermanos, lo invito a que se ponga de pie. Por reverencia a la palabra del Señor, vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Colosenses capítulo número 3, versículo 17. Y dice su palabra así, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A ver, nuevamente lo leemos, dice, todos juntos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar entonces, amantísimo Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu misericordia, porque a ti te ha placido que estemos en este lugar, por estos 4 años, Señor, que ya llevamos sirviéndote en este lugar, porque tú has abierto las puertas de este espacio, Señor, para que tu bendita palabra sea escuchada, para que tu bendita palabra sea expuesta, Señor, y cada uno de los que estamos aquí, incluso los que están escuchando este audio, sean impactados por el poder de tu palabra, Señor. Por eso bendecimos tu nombre, bendecimos, Señor, este lugar y bendecimos tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que sea en nosotros esa semilla que encuentra una tierra fértil, una tierra buena, en la cual germina, crece y da su fruto, Señor, al 101%, Padre hermoso. Te damos a ti la gloria y la honra, sabiendo que de ti provienen todas las cosas, mi Dios. Si alguno de mis hermanos está enfermo, sánalo en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Si alguno se encuentra triste también, Señor, dale gozo en su corazón, devuélvele el ánimo, Padre hermoso, que su rostro resplandezca, Señor, que su rostro sea un reflejo de la alegría que hay en su corazón, Señor. Si es que hay alguno abatido por alguna circunstancia difícil o alguna desgracia, Señor, sé tú consolándole, restaurando su corazón, Señor, bendiciéndole en gran manera. Y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Tome su lugar, hermano. Gloria a Dios. Fíjese que, aparte de dar gracias al Señor, pues hacemos muchas cosas en su nombre. Usted ha escuchado la frase en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Sí la ha escuchado? Por ejemplo, en los devocionales diarios que les mando entre semana, al final siempre le pongo en el nombre de Jesús. Cuando damos testimonio, decimos en el nombre de Jesús. Cuando damos gracias, hermanos, de alguna situación, también damos gracias en el nombre de Jesús. Y así también cuando pedimos al Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poderoso, hermano. El nombre de Jesús, dice su palabra, es el nombre en el cual solamente en Él podemos ser salvos. Es el nombre que es sobre todo nombre. O sea, puede haber muchos nombres, pero el nombre de Jesús es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el nombre de Jesús implica muchas cosas. Hoy estamos dando gracias por un año que concluyó de esta iglesia, también un año que inicia, nuevos retos, nuevos desafíos. Y tal vez, hermanos, podamos nosotros pensar que todo lo que hicimos en esos 4 años y todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿A poco no? En el lugar que sea, con quien sea. Cada uno de nosotros debemos tener presente que es para Dios que estamos haciendo todas estas cosas. No solo es en la iglesia, porque a veces pensamos que solamente tenemos que darle gracias a Dios cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el culto, cuando estamos en el templo, que es cuando decimos hay que darle gracias a Dios. Pues dice la palabra del Señor que damos gracias en todo lugar. Y tenemos siempre que servir a Dios en la iglesia, sí, darle gracias a Dios en la iglesia,
pero también hacerlo en nuestro trabajo, hacerlo en nuestra casa, en nuestro hogar, fuera de la congregación, fuera de las paredes que nos rodean. El apóstol siempre decía, el apóstol Pablo siempre decía, y todo lo que hagan, si es que hacemos algo, lo hagamos en el nombre de Jesús. Por eso dice aquí a los colosenses, vamos a leer nuevamente, versículo número 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es que en lo único que todos coincidimos, o en lo que todos debemos coincidir como creyentes, es que tenemos, hermanos, nosotros que honrar a Dios en todo lo que hacemos, en todo, dándole gracias así a Dios por medio de Jesús, que nos da la oportunidad de hacer una u otra cosa. Porque toda obra de nuestras manos, todo lo que hacemos, todo proyecto que pudiera surgir, toda encomienda que pudiéramos tener nosotros, lo debemos hacer en la voluntad de Dios. Mire, a mí me gusta, por ejemplo, que hay personas que sirven al Señor sin servirle en la iglesia a veces, porque le sirven en donde quiera que van. Y de repente se juntan con alguien y están hablando del Señor. Se reúnen con su familia, con conocidos y están hablando del Señor. Hacen proyectos, pero pensando en las cosas de Dios. En la época que Pablo escribe este pasaje, dice la historia, que había muchos esclavos. Y precisamente Pablo le escribe a los esclavos, le está diciendo a los esclavos que obedezcan a sus amos, que hagan las cosas que les mandan hacer como si las hicieran para Dios. Mire, por ejemplo, en Efesios 6, capítulo 6, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo le dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Es decir, les escribe Pablo diciendo, ustedes deben de obedecer a sus amos como si estuviesen obedeciendo al Señor. Deben de hacer las cosas como si las estuviesen haciendo para Él. Y para eso hay que esforzarnos, hermanos, de hacer bien las cosas. Hace unos días estaba yo platicando con un hermano, allá en la casa de mi hermano en Querétaro. Y como su trabajo de él es muy meticuloso, el trabajo de mi hermano es muy detallista, le decía yo a este hermano, tenemos que hacer las cosas bien. Y me dijo una frase, dice, no, pues ahí Sebastián lo compone. Digo, no, hermanito, no, nada de que ahí Sebastián lo compone, tenemos que hacerlo bien. Dice, pero es que va a ir oculto, o sea, sí iba una pieza que iba a ir oculta, que no, su terminado no había terminado, valga la redundancia, no había quedado bien. Pero como iba a ir oculta, pues no se iba a ver. Y le digo, no, pero hay que hacerlo bien, no importa que vaya oculta, porque todas las cosas que hacemos las debemos hacer como si fuesen para el Señor. Y yo le hago una pequeña pregunta a usted. Si usted hace algo que fuera para el Señor, ¿cómo lo haría? Lo haría bien, ¿verdad? Porque es para Dios. Bueno, el Señor dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Él, porque a quien servimos en realidad es a Dios. Porque a quien damos testimonio de que amamos a Dios, es a las personas, sí, pero lo hacemos con todo lo que hacemos, hermanos. Si estamos en algún lugar, sea este cualquiera que sea, pues debemos de tener presente que hacemos las cosas para el Señor, pero también que estamos representando al Señor. Porque si usted o yo hacemos las cosas mal, cualquiera pudiera calificar de nuestro trabajo o las cosas que hacemos como que no nos interesa, ¿a poco no? Dices que no le pone énfasis, no le pone cuidado, no le pone atención. Seguramente así son todos los cristianos. ¿Hágase? Hay gente que dice, yo con cristianos no trabajo, porque no les gusta hacer bien las cosas, porque tienen ese sentir de que, bueno, pues es que es para los hombres. Si fuera para Dios, entonces sí lo hago bien. Bueno, el Señor nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, porque a pesar de que servimos a otras personas o trabajamos para otras personas, representamos a Dios. Y la gente mira en nosotros ese amor y ese cariño que Dios ha manifestado.
Ahí mismo en Colosenses, el apóstol Pablo le escribe en el versículo 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo, ¿cómo, hermanos? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. Luego el 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, hacemos las cosas bien, las hacemos como para el Señor, porque Dios quiere que así hagamos las cosas. Todo lo que haga usted, hermano, puede ser su trabajo, puede ser la escuela, puede hacer alguna actividad en su casa, no sé, un favor que usted haga, hágalo siempre como si fuera para Dios. Nada más hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿En qué sentido? En que todo lo que hagamos sea algo que agrade a Dios. Porque se han cometido muchas cosas en el nombre de Dios, muchas aberraciones en el mundo, en la historia de la humanidad, que dicen es que lo estamos haciendo para Dios. Y en el nombre del Señor, o como es para Dios, hay gente que mata, hay gente que mutila, hay gente que desprecia, hay gente que segrega, hay gente que hace cosas terribles porque dicen es que lo estamos haciendo para Dios. Y se me viene a la mente, por ejemplo, el hecho de la Inquisición. Usted sabe lo que fue la Inquisición. Fue una persecución en el pasado donde muchas personas religiosas persiguieron a otros porque pensaban diferente. Es más, cuando inicia la famosa Inquisición, surge como un movimiento después de que surgió la reforma de Martín Lutero. Le llamaron la contrarreforma. Ya había una persecución desde antes, desde un siglo antes, pero cuando viene la reforma, pues se expande en gran manera, de tal forma que si alguien leía una Biblia, por ejemplo, era acusado de hereje y lo mataban. Y decían, no, es que lo hacemos en el nombre de Dios. Pablo mismo, incluso, cuando él todavía no era convertido al Señor, perseguía a la iglesia y él decía, es que yo persigo porque estoy haciéndolo en el nombre de Dios, porque no puedo permitir que haya una secta, decía el apóstol Pablo, que fuera en contra de las ordenanzas de Dios. Y lo hacía él en el nombre de Dios, sí, pero era algo que no debía de ser. Por eso, hermanos, no solo debemos tener presente que lo que hacemos es para Dios, sino que debemos nosotros juzgar si lo que hacemos, además de todo eso, agrada a Dios. Esta palabra, agradar, no está diciendo que se puedan hacer todo lo que nosotros querramos, sino que debemos nosotros escudriñar de que si lo que hacemos está agradando a Dios. Porque podríamos estar haciendo algo malo y decir que es bueno. Les ponía el ejemplo de la Inquisición. Podemos hacer algo que pudiera estar desagradando a Dios y nosotros decir que es algo que le agrada a Dios. La referencia que hace el apóstol Pablo es todo lo que hagan, todo lo que ustedes emprendan, todos sus proyectos, todo lo que ustedes son, háganlo como si fuera para Dios. Pero también eso que hacemos como si fuera para Dios hay que juzgarlo en el sentido de que si eso que hacemos le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Por eso, en este ámbito de aniversario, hermano, de darle gracias a Dios, pues yo le pregunto a usted, ¿todo lo que hacemos lo hacemos para Dios? Claro que sí. Y buscamos, hermanos, agradar a Dios en todo, porque nuestras obras siempre van a hablar más que las palabras. Lo que hacemos nosotros siempre va a hablar, siempre va a ir por delante de nosotros. Porque podemos nosotros decir es que hacemos esto, hacemos lo otro, pero si la gente no mira, si la gente no sabe lo que está usted haciendo, lo que estamos haciendo para el Señor, pues nuestras obras van a hablar. Porque la gente lo que ve más que las palabras son las obras. Y podemos desgastarnos tratando de mostrarle a las personas que Cristo es real, que Cristo viene, pero si no mostramos a Cristo con lo que hacemos, de nada sirve. De nada serviría, hermanos. Podríamos gritarle a la gente, si es posible, que Cristo les está llamando al arrepentimiento, pero tal vez nos digan, pero es que lo que tú hablas dice otra cosa. Recuerdo en una ocasión allá en Acapulco,
estaba un predicador que desafortunadamente tenía mala fama. Y había una actividad al aire libre ahí en el Zócalo, en Acapulco, y este varón estaba hablando, estaba invitando a la gente. Y de repente alguien así de los que estaban escuchando empezó a decir, ¿qué? Y el varón hablaba más recio, y tenía micrófono y todo, y hablaba más recio, y el otro decía, ¿qué? No te oigo. Y yo de momento dije, pues qué falta de respeto, ¿no? Porque sí todos escuchamos que está hablando el orador, pero ese hombre seguía gritando, no te oigo. Y de repente dice, es que tus hechos dicen más que tus palabras. Porque les repito, el orador no tenía un buen testimonio, pues no tenía una buena reputación. Y cuando las personas saben que somos creyentes, que somos cristianos, cuando las personas saben que nosotros nos decimos congregantes, pues van a estar al pendiente de lo que hacemos. Incluso son capaces, hablando un poquito en metáfora, de agarrar una lupa y estar viendo lo que estás haciendo. Y te están mirando, cómo hablas, lo que ves, cómo caminas, cómo te vistes, qué es lo que estás escuchando. Todo eso lo está mirando la gente con lupa. Está, pues, sus ojos puestos sobre nosotros, sobre todo lo que hacemos. Eso sí, están listos para juzgar, porque la gente es buena para juzgar. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque están buscando un pretexto para ellos no acercarse al Señor. Buscan normalmente pretextos. Y desafortunadamente a veces nosotros se los damos. Le damos el pretexto. A veces le hablamos a la gente, oye, mira, deberías de arrepentirte y cambiar tu vida. Y ya sabes esa frase famosa, ¿eh? Para ser como tú. O para ser como fulano. Es que yo conozco a uno que dice que es cristiano y mira todo lo que anda haciendo. Yo sé que ustedes, según dicen, o conozco personas que según dicen, ay, sí, alabo a Dios y hasta alzan sus manos y todo, y mira cómo se comporta allá afuera. La gente está lista para juzgarnos y para hablar mal del Evangelio, pero lo hacen porque ven en nosotros una incongruencia de lo que decimos. Por eso el Señor nos invita a que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Él, hermano. Nos invita a decir, ustedes deben de dar testimonio de lo que son. Y deben demostrar en cualquier ámbito de su vida, en cualquier área de su vida, que son cristianos. En este caso, que la obra que estamos aquí de aniversario, la obra del Señor, que la obra funciona. Porque yo tengo entendido, hermano, que cada congregación debe de impactar a la sociedad que está alrededor. Pero no la impactamos porque hagamos eventos multitudinarios, porque regalemos cosas, no, la impactamos porque somos un grupo de creyentes que damos testimonio de que todas las cosas las hacemos como si fueran para Dios. Y yo te invito a que seas parte de eso. El apóstol Pablo en cierta manera le reclamaba a los romanos ahí en el capítulo 2, si quiere buscarlo, 2:24, y les decía, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire qué terrible, hermano, que el apóstol Pablo le dice a los romanos, pues la gente habla mal del evangelio por ustedes. La gente no se quiere acercar a Cristo, no se quiere acercar a los pies del Señor por ustedes, por su mal testimonio, por su hipocresía, porque dicen ser algo que no son. Porque ustedes hacen cosas indebidas. Qué terrible que el día de mañana el Señor nos diga, ustedes sí me decían Señor, Señor, pero sus obras hablaban de otra cosa. Sí, a lo mejor ustedes me van a decir en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, sí, pero el Señor dice que va a separar a aquellos que no eran congruentes, que aquellos que hacían lo malo y dice, no te conozco. Imagínese usted, hermano. Estar delante del Señor después de una vida congregándonos, después de una vida estar en su camino y de repente que el Señor nos dijera, no te conozco, hacedor de maldad. Qué feo, hermano, se me enchina la piel, nomás de pensar
que si no somos solícitos en encontrar, hermanos, o más bien dicho, en obedecer lo que nos dice el Señor, que seamos congruentes, se va a llegar el tiempo que el Señor nos va a separar y nos va a decir, pues no te conozco, no te conozco, porque lo que hacías nunca lo hiciste como para mí. Porque lo que decías sí era muy bonito, sí, todo lo que decías sí, lo que hacías es la diferencia. Por eso nos dice el Señor que hagamos las cosas como si fueran para el Señor. Hacer todo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos que el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de ellos, se refería que muy a menudo, hermanos, la gente observa y habla. Nos observa. La gente nos mira y hablan acerca de lo que ven. A veces distorsionan las cosas, es verdad, pero normalmente están observándonos a cada uno de nosotros. Cuando yo inicié en lo de la predicación, cuando yo estaba estudiando apenas, me decía mi pastor, predica todo el tiempo, predica, pero si es posible, háblales. Y yo decía, bueno, ¿cómo predico? Y si es posible, háblale. No, que prediques con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Y así puedes, háblales a las personas. Y se me quedó eso muy, muy metido en la mente, hermano. Porque podemos nosotros hablar del Evangelio, pero si no lo vivimos, es muy complicado que alguien nos tome en serio. Si no estamos nosotros a la altura de la palabra del Señor, pues no podemos hablarle a la gente. ¿Cómo podríamos hablarle? Ahora que he dado clases para futuros ministros, yo luego les digo eso. Para ser un predicador necesitas tú haber vivido lo que estás predicando. Si el predicador habla del perdón, por decir un ejemplo solamente, el predicador tiene que haber experimentado el perdón. No puedes decir, es que tú tienes que hacer esto cuando tú no lo has vivido. Es que el Señor dice que tienes que perdonar y esa persona no ha perdonado. Y con eso muchos temas, puede ser el amor, puede ser la misericordia, puede ser el hacer una obra de caridad, no sé, cualquier cosa que se le venga a la mente, el predicador para poder hablar necesita vivirlo. Pero el predicador no solamente es el que se para aquí y agarra el micrófono y se pone a exponer la palabra de Dios. Cada uno de nosotros predicamos con nuestra vida al mundo lo que somos, hermano. Le predicamos al mundo. Por ejemplo, no sé, el Señor a mí me rescató del alcoholismo. Si yo siguiese bebiendo, más bien dicho, si yo siguiera tomando alcohol, ¿cómo pudiera yo hablar que el Señor me rescató del alcoholismo? ¿Cómo pudiera decir es que el Señor me perdonó el que yo hubiese sido alcohólico? Sería imposible. ¿Por qué? Porque lo sigo haciendo. Entonces, ¿quién es el ineficaz? ¿Yo o la palabra de Dios? ¿Sabe qué es lo que dice la gente? La palabra de Dios. Es que Dios no existe. Es que Dios no es poderoso. Es que Dios no puede cambiar. Es que Dios... Pero no es porque Dios no sea poderoso. Él es poderoso, hermano. Levanta a los muertos, sana a los enfermos, restaura a los que están quebrados, cambia aquello que estaba torcido y lo endereza. Pero mientras no haya testimonio de parte de los que fueron limpiados, pues entonces la gente blasfema el nombre del Señor. La gente habla y dice, no, es que el Señor no es eficaz. Por eso el apóstol Pablo, y me gusta cómo hace sus frases, mire, vaya conmigo, 2 Corintios, capítulo 3. Ahí hay un poquito, unas páginas atrás de donde estaba usted en Colosenses, está 2 Corintios, capítulo número 3. Vaya conmigo al principio del capítulo, cuando el siervo Pablo habla de que él es un ministro del nuevo pacto. Y empieza el capítulo 3 haciendo un par de preguntas. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Hace otra pregunta, dice, ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice, nuestras cartas sois vosotros,
O sea, quien nos recomienda a nosotros, estaba diciendo Pablo y los que lo acompañaban, nuestras cartas son ustedes, le decía a los corintios, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas ¿por quién, hermano? Por todos los hombres. Es decir, usted y yo somos cartas leídas por todos los hombres. Todos nos miran qué es lo que somos. Y dice el 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y me encanta cómo remata esta frase en el 4, porque dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Porque le está diciendo a los corintios, ustedes son la carta de nuestra presentación, o son cartas de presentación de lo que nosotros predicamos. Pero me da gusto, dice, y confianza tenemos porque ustedes son lo que dicen ser. Y a mí me da gusto, hermanos, que ustedes sean lo que Dios quiere que sean. Yo puedo dar testimonio de que ustedes se esfuerzan por agradar a Dios, por hacer las cosas bien delante del Señor. Que todo lo que hemos hecho en estos 4 años no ha sido en balde. Ha sido complicado, sí, por muchas cuestiones. Pero todos pueden ver claramente el bien que Dios ha hecho en su vida de usted. Porque han ido mejorando. Porque hay gente que sí puede hablar mal de nosotros, pudiera decir cosas que no son ciertas, pero se pueden fijar en cada uno de nosotros y decir, ese verdaderamente es un cristiano, porque hacemos las cosas como si fuesen para Dios, porque nos esforzamos en agradar a Dios, y Cristo mismo dice, escribió la carta en nuestro corazón, hermano, para que nosotros presentemos esa carta a los demás, para que nosotros demos ese testimonio que el Señor nos ha cambiado. Cada uno de nosotros pudiera decir, el Señor me rescató de este lugar feo, de donde usted haya estado. Pero usted puede decir con confianza, el Señor me rescató, me cambió. Porque mucha gente se queda con lo que fuimos. Y si alguien era mentiroso, la gente dice, es que fulano de tal es mentiroso. Con eso se queda. Pero cuando nosotros hacemos las cosas como si fuera para el Señor y cambiamos, podemos decir, sí, era mentiroso, pero el Señor me cambió. Y ya no lo soy. Escuché también decir a alguien, la única Biblia que leen nuestros vecinos somos nosotros. Porque le aseguro que muchos no leen la Biblia de los vecinos. Pero la única Biblia que leen somos nosotros, lo que somos. Porque nuestras obras, hermanos, son obras que brillan en medio de la oscuridad. Hace tiempo atrás, en un festiniños, por cierto, a un niño de allá de la sierra le regalaron una linterna, como así, muy potente, que la prendía y no, hombre, pero daba luz, o sea, era buena. Ya sabe que nuestros hermanos se lucen con los regalos que dan, cosas buenas. Para ellos era una novedad, porque allá en la sierra no había ni electricidad, hermano. Apenas andaban metiendo el cableado y apenas, al menos en esa comunidad de la que le hablo, apenas estaba llegando. Y el niño, no, hombre, andaba gozoso. En el día no se veía la luz, pero cuando se llegó a la noche, era un referente. Uno decía, mira, ahí anda fulano de tal, porque se veía, pues. Ahí estaba todo oscuro, hermano. Pues no hay electricidad, le digo. Aquí, pues, de repente la luz se pierde porque hay mucha luz. Pero allá en la sierra, que estaba todo oscuro, nomás prendía este muchacho la linterna y se veía. Y decía uno, mira, ahí anda, porque ya está la luz. Y como él andaba gozoso, alumbraba todo, ¿verdad? Ahora la gente se tenía que andar escondiendo porque luego los encontraba ahí haciendo cosas que no. De repente andaba uno queriéndose llevar la gallina del otro y pues le alumbraba y, vale, ¿qué estás haciendo? Pero porque era luz, y había luz. Así estamos nosotros, hermanos, en medio de esta generación. Esta generación anda en tinieblas y nosotros somos esa luz. Dice el Señor
que nosotros somos la luz del mundo. Y como luz, hermanos, estamos llamados a mostrar esa luz. La luz no se esconde. ¿Se imagina que a este niño le hubiesen regalado su linterna y la escondiera, que anduviera nada más así tapando la luz? Pues de nada serviría, ¿verdad? Entonces usted y yo mostramos la luz, pero no con una linterna, la mostramos a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, a través de lo que representamos. Por eso el Señor nos decía ahí en Mateo capítulo 5, de la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, hagan buenas obras. Así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de todos ustedes que está en el cielo. Anótelo si quiere, Mateo 5:16. Porque la finalidad de hacer las cosas bien y hacerlas para Dios, hermanos, es darle la gloria y la honra a Él. No es nuestro esfuerzo. Créanme, estos 4 años no han sido por mi fortaleza o porque nosotros querramos hacer las cosas. Ha sido porque le damos honra a Dios, alabamos a Dios. Dios es el que hace las cosas, Él es el que toca los corazones, Él es el que hace los milagros, Él es el que hace las misericordias, Él es, no nosotros. Y si hacemos algo, no somos nosotros, es Dios, hermano, en nosotros, porque si somos buenos para algo, es que Dios nos hizo buenos para algo. Hace rato en la escuela dominical o en la escuela de ministerio, les decía, es que Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros. Al menos uno. Y no nos lo puso porque nosotros seamos buenos para algo, sino que debemos nosotros administrar lo que el Señor nos dio y hacerlo crecer. Y a todos nos dio dones, a todos nos dio talentos, a todos nos dio virtudes, pero todo eso debe de estar disponible y dispuesto para hacer las cosas como si fueran para Dios. Hacerlo todo en su nombre, hacerlo todo así, hermano. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de todo esto? Pues nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo, porque Él hizo muchas obras en esta tierra. Cuando vino acá hizo, dice uno de los evangelistas, si escribiésemos todo lo que hizo Jesucristo, no nos alcanzarían los libros de todas las cosas que hizo. En la Biblia solamente viene una muestra de todo lo que hizo el Señor. Pero podemos decir que el Señor levantó a algunos de la muerte, ¿a poco no? Sanó leprosos, le dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, sanó a mujeres que estaban enfermas de muchas enfermedades, hacía el bien, repartió comida que fue multiplicada porque Él tuvo misericordia, cuando alimentó a los 5,000 o a los 3,000. Y un sinfín de cosas que pudo haber hecho el Señor. Pero todas esas siempre las hizo, dice, en el nombre del Padre. Y Él decía, no hago las cosas por mí mismo, sino que yo vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, podremos hacer muchas cosas, hermanos, porque el Señor nos ha enviado a hacer muchas cosas. Y las vamos a hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fíjese cómo usted ha conocido el Sermón del Monte. ¿Sí lo conoce? Y le vaya conmigo ahí en el Evangelio de Mateo. Al principio de su ministerio del Señor Jesús, Él empieza a dar este sermón o llamado Sermón del Monte. Ahí está en el capítulo 5 de Mateo. ¿Ya todo lo tienen? Fíjese lo que dice. Del versículo 2 en adelante. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice, bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y así va diciendo misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, el Sermón del Monte, lo que nos dice en sí es ustedes hagan. Si dice, le voy a parafrasear el versículo 3, como un ejemplo nada más, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sale? Entonces está diciendo, ustedes sean pobres en espíritu. No quiere decir que haya pobreza, sino que te falta y buscas el espíritu. Entonces ellos van a ser saciados. Bienaventurados los que lloran. Quiere decir que nosotros lloramos, ¿verdad? Porque los que lloran, dice, serán o recibirán consolación. Y así se la va llevando. ¿En qué sentido? En que el Señor dice, hagan, hagan, hagan. Él habla acerca de las obras del creyente. Él habla no dice hagan esto para que sean cristianos o para que sean salvos, sino que más bien dice que los cristianos deben de hacer todo esto. Cuando habla de las bienaventuranzas es que todas estas cualidades las deben de hacer los cristianos, los que nos decimos seguidores de Cristo. Debemos estar limpios de nuestro corazón, debemos ser pacificadores, debemos de padecer persecución por causa de la justicia, debemos, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, debemos de ser de Cristo. La gente sí nos va a perseguir y demás, pero por ser cristianos. Porque nuestras obras van a hablar, hermano, lo que somos. Ahora quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y explicarles bien, porque las obras no salvan, ¿sí lo sabían eso, verdad? Sí saben que las obras no salvan. Las obras no nos hacen salvos, pero sí somos salvos porque hacemos buenas obras. Es el reflejo de nuestras buenas obras, el hacer las cosas bien. Las cosas que hagas no te van a salvar, pero las cosas que hagas van a dar testimonio a lo que tú eres. Es decir, si la salvación ha venido a ti, las buenas obras van a surgir de ti. Y esto por una simple razón. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas diciéndole, y ya termino con esto, que solamente hay dos cosas como la gente hace sus actividades. Y le dice, las personas que hacen el bien, lo hacen porque hay fruto en ellos, o sea, hay un fruto que nace del creyente que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí conocen ustedes el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es que sean 9 cosas, es una sola, es el fruto del Espíritu Santo, con 9 cualidades. Entonces el creyente hace todo en base a eso. Dice que todas esas cosas pues son el fruto de que el Espíritu Santo está en las personas. Hacen las cosas con amor, con gozo, hay paz, hay paciencia, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza, el dominio propio. Sin embargo, dice que hay cosas que vienen de la carne y no son del Espíritu. Porque dice que las cosas de la carne están en contra de las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu están en contra de las cosas de la carne.
Y luego le dice, bueno, los que hacen las cosas de la carne, hacen las cosas de la carne de una manera muy diferente a quien hace las cosas por medio del Espíritu. Y aquel que hace las cosas que por medio de la carne, pues también da evidencia de que la carne está en él, que no hay nada del Espíritu. Y estas cosas que hace este hombre o esta persona son manifestadas, dice, las obras de la carne son manifiestas, se manifiestan, las cosas de la carne. Y vaya conmigo si quiere, Gálatas capítulo 5, versículo número 19, porque dice, vamos a leer desde el 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sigue diciendo el apóstol, acerca de las cuales os amonesto, o sea, los reprendo, si es que están haciendo estas cosas. Como ya os lo he dicho antes, que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Fíjese qué diferencia tan enorme, hermano, de hacer las cosas como fruto del Espíritu Santo, de hacer las cosas cuando vienen de la carne. Entonces, cuando escuchamos el consejo de Dios que nos dice, hagan todas las cosas como si fuesen para Dios, está hablando que sean las cosas en la libertad que nos da el Espíritu Santo, bajo el fruto del Espíritu Santo, no como la carne. Si hay una cualidad de estas que habla de la carne, que usted tiene, trabaje en ello, hermano, para sacarlo de su vida. Si es que usted está batallando en alguna de estas situaciones y usted lo identifica, esto proviene de la carne, no viene del Espíritu, viene de la carne, procure eliminarla de su vida, quitarlo. Porque eso no edifica, al contrario, destruye. Por eso les hacía yo hincapié en un principio, diciéndole, sí, podemos hacer las cosas como si fuesen para Dios, pero tenemos que tener el discernimiento suficiente para saber que eso que estamos haciendo le agrada o no le agrada a Dios. Y si lo que tú haces, desde un principio tú reconoces que no le agrada a Dios, hermano, deja de hacerlo. No te conviene, no te va a ayudar. Lo único que va a lograr es que des un mal testimonio. Que seas un referente, sí, pero para lo malo. Para que la gente diga, no, pues para ser como fulano de tal, pues mejor así me quedo. Es lo único que logra uno cuando uno no hace las cosas como deben de ser. Por eso la invitación del Señor en esta tarde de alegría, de aniversario, pues reflexionar, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, tratando de agradar a Dios en todo. Si hacemos esto, hermano, el futuro de esta congregación está asegurado. No va a haber divisiones, no va a haber pleitos, porque estamos enfocados en agradar a Dios. Porque estamos encaminados y esforzados en hacer las cosas, cualquier cosa que sea, como si fuese para Dios, buscando siempre agradarle. Y el día que Cristo venga, lejos de decirnos, no te conozco, hacedor de maldad, nos diga, pásale, pásale. ¿Ah? Buen siervo fiel ha sido. ¿A poco no le gustaría eso? Pues entonces hay que esforzarnos, hermano. Hay que esforzarnos de manera personal, hay que esforzarnos como iglesia a que no solamente pasen los años y decir, ahora vamos a cumplir 5, ahora vamos a cumplir 6 años. Hay congregaciones que llevan 50, 60 años y de repente uno dice, híjole, como que algo falta. Y a mí en lo personal no me gustaría que pasen los años y después digan, ¿qué sembró esa iglesia? Porque acuérdese que hay una verdad también en eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si usted y yo sembramos para vida, es lo que vamos a cosechar.
Pero si sembramos cosas que no le agradan a Dios, si sembramos cosas que nada más llenen los ojos de los hombres o los oídos de los hombres, pues no hay un futuro asegurado en la presencia de Dios. Por eso lo animo, hermano, a que seamos usted y yo firmes en el Señor. Que seamos firmes en el Señor. Y si en algún momento nosotros le dijimos, Señor, sí, y apostamos todas nuestras canicas, le dijimos, sí, Señor, contigo, que sea de verdad, sí. Porque solamente ahí hay bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias pues a Dios. Ayúdeme, hermano, a decirle al Señor.